Hola, bendiciones para todos. Soy el padre Luis Beltrán. Hace días que no nos encontrábamos por este medio. Eh, en este video quisiera hablarles de algo muy sencillo y por eso lo he titulado Curso Básico de Religión. Eh, Hace poco en mi país, Colombia, tuvimos la visita del Santo Padre, el Papa Francisco. Fue una gran bendición y en las visitas que hizo el Papa por diferentes ciudades, vimos miles y millones de personas reunidas en pos de la Iglesia y del Santo Padre. Pero en muchas de las charlas y conferencias que he podido dar en diferentes lugares me he dado cuenta que lamentablemente muchos de nosotros vivimos una fe realmente ciega, una fe realmente ignorante. Muchos nos critican a los católicos precisamente por eso. Y es verdad, si el Papa pudiese haber preguntado algunas cosas a sus fieles, cosas básicas de la religión, yo creo que hubiéramos sentido vergüenza ante las respuestas que se les hubiera dado. Nadie ama lo que no conoce, decía San Agustín de Hipona, y es una frase que en mí siempre retumba. No podemos amar a un Dios desconocido, como lo decía San Pablo allí en el Areópago cuando llega y ve ese altar al Dios desconocido. San Pablo empieza a revelar a los atenienses eh, quién era ese Dios desconocido, pero hoy, más de 2000 años después, vemos que aún Dios sigue siendo un desconocido. Muchas veces yo pregunto en los grupos donde doy conferencias, ¿quién cree en Dios? La mayoría levanta la mano o todos. ¿Quién ama a Dios? Todos levantan la mano. Pero cuando pregunto quién conoce a Dios, casi nadie lo hace. Y ahí es donde viene la duda, ¿cómo podemos amar a un Dios al que no conocemos? Después les hago las preguntas, ¿cuántas novelas ves al año? Una, dos, tres. ¿Cuántos libros de la Biblia lees al año? Uno, dos, tres, ninguno. A veces las cosas del mundo valen más que las cosas de Dios. Por eso este pequeño curso introductorio a la religión y a la fe. Muchas personas debaten acerca de la religión. ¿La religión salva o no salva? Se preguntan muchos. Nos dicen que sí, otros dicen que no. Pero tú sabes exactamente y etimológicamente qué significa la palabra religión. ¿Alguna vez te lo has preguntado? Simplemente te dejas llevar por conceptos que otros te dicen. La palabra religión etimológicamente viene de dos palabras en latín, una que es re, que significa muy, y ligar o ligare, que significa unir fuertemente. Entonces la religión es algo que nos une. ¿Qué une la religión? Al hombre con su creador, al hombre con Dios Padre. ¿Y qué es lo único que nos une a nosotros los cristianos con Dios Padre? Cristo. Él es el único intercesor entre Dios Padre y los hombres. Entonces nuestra religión es Cristo. Por eso nosotros decimos que por religión somos cristianos, porque es Cristo aquel que nos une con el Padre. Entonces, ¿la religión salva o no salva? Desde mi punto de vista, la religión salva. Es lo único que salva, porque Cristo es lo único que salva. Ahora, somos parte de una iglesia. ¿Sabes qué significa etimológicamente la palabra iglesia? ¿Alguna vez te lo has preguntado? Bueno, etimológicamente tiene dos significados. En hebreo, la iglesia era el pueblo elegido de Dios. Y también la iglesia es una comunidad. En el griego, la palabra iglesia significa comunidad. Somos una comunidad que nos unimos en pos de unos ritos, de una expresión de fe, de una expresión religiosa. La religión no es la iglesia. La religión es unipersonal, mientras que la iglesia es comunitaria. Entonces la iglesia es ese grupo y por iglesia somos católicos. ¿Sabes etimológicamente qué significa la palabra católico? ¿Alguna vez te lo has preguntado? Bueno, la palabra católico es una palabra griega también que significa universal y tiene dos significados o dos connotaciones. La iglesia es universal externamente porque todos estamos llamados y todos estamos invitados a ser parte de la iglesia, todos sin excepción. Y segundo, porque la universalidad de la fe se contiene en la iglesia. El magisterio de la fe, el magisterio de la iglesia contiene todas las verdades reveladas por Dios. Por eso también es universal en su conocimiento. Eso significa la iglesia católica. Es ese llamado que tenemos todos por la muerte y resurrección de Cristo a ser parte de la iglesia que Cristo fundó, que se fundamenta en los apóstoles, por eso es la iglesia es una,
es apostólica porque viene de la línea de los apóstoles, es santa porque es creada por Cristo, la creó Cristo que es santo y Él la sostiene, y es católica porque es universal. Lecciones básicas. Espero que este pequeño video te haya servido para nutrir tu fe. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Que estés muy bien.